Bueno, bien, jóvenes, ¿me escuchan bien ahí? Sí, se escucha. Sí, gracias. Bien. Antes de pasar, ¿me escuchan bien, jóvenes ahí? Se escucha, Ingrid. Ok, gracias. Antes de pasar, este,
Vamos a hacer un refresh de lo que era la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Les había comentado que la fuerza de rozamiento era igual al coeficiente de fricción por la normal, ¿de acuerdo? Ahora, eso en teoría, como fórmula, ¿de acuerdo? Para que lo entiendan mejor, encontré un grafiquito que representa exactamente lo que les estoy diciendo. En condiciones estáticas, ¿de acuerdo? Si tengo acá un objeto y ese objeto tiene una masa, ¿de acuerdo? Esto tiene una masa M. Esto también tiene una masa y sobre esto está trabajando la gravedad, ¿no es cierto? Acá lo que yo tengo, el peso, que es igual a la masa por gravedad, ¿de acuerdo? Y la normal, esta fuerza normal es la misma fuerza, vamos a poner otro color, esta es la normal en este caso, ¿de acuerdo? Para que este cuerpo esté en equilibrio, el peso, ¿sí? Tiene que ser, ¿se acuerdan, no es cierto? La sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser cero y la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser cero, ¿sí? En esas condiciones de equilibrio. Entonces, esa normal es esta. Si se dan cuenta, N es igual a P, ¿sí? N es igual a P, ¿cierto? Entonces, si me preguntan o me dicen o quieren saber cuál es el factor de fricción o me dan el factor de fricción, lo que me están dando, por ejemplo, ¿sí? Me dicen que el factor de fricción, o sea, es 0,9, ¿sí? Y la normal o el peso es igual a 10 newton. La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento va a ser al coeficiente de fricción por la normal. En este caso es 0,9 por 10 newton. Esto va a ser que la fuerza de rozamiento sea de 9 newton. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito 9 newton para mover esta masa. Mínimamente, para vencer esa fricción, esa fuerza de fricción. No sé si me dejo entender. Esa fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Para que exista movimiento, la normal tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento. Si no, no existe. No sé si me dejo entender. Para que esté en equilibrio tienen que ser iguales, pero para que exista movimiento, la normal tiene que ser mayor a la fuerza de rozamiento. Esto es en el caso de los ejes Y en caso
La gráfica es la misma. Esto es peso, esto es la normal, esta es la fuerza de rozamiento y esta es la fuerza. En este caso sería el factor de fricción o la resistencia que provoca el aire, ¿no? Acá ya es cuando está en la horizontal, ¿no? Se traduce en movimiento, ¿cierto? Ahora, cuando está en movimiento, ya sé que está en movimiento, también existe una normal, el cuerpo tiene un peso, pero fuerza que está en movimiento es mucho mayor que la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? F es mucho mayor que la fuerza de rozamiento. En este caso aquí ya va a haber aceleración, ¿cierto? Esto acá lo podemos llamar que es en dinámica, y estos dos en estática, ¿de acuerdo? Bien, no sé si es obvio, pero el coeficiente de rozamiento siempre va a ser adimensional, ¿de acuerdo? Porque esto lo van a... Las fuerzas, siempre que trabajan en el sistema internacional, va a ser en Newton, ¿no es cierto? Ahora este coeficiente de rozamiento tiene que estar entre cero, mayor o igual, coeficiente, y menor a 1, ¿de acuerdo? Entre esos valores tiene que estar, entre cero y 1. Bien. Ayer concluimos la unidad, ¿sí? Estábamos viendo el tema de los choques. No son los apellidos, sino las acciones, ¿de acuerdo? Tengo acá dos objetos de masa 1 y velocidad 1, y este de masa 2 con velocidad 2, ¿cierto?
se van a golpear o van a chocarse y ambos van a pasar, llamémoslo, a una etapa final. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo acá, inicial y final. Listo, sigue teniendo una masa 1, pero llamémoslo una velocidad final 1, y este tiene una masa 1 y una velocidad final 2, ¿cierto? Ahora, este también para allá. Estos dos cuerpos llegan, pum, se chocan y rebotan. ¿De acuerdo? Antes de impactar, tienen una masa que se mantiene constante, no varía, ¿sí? Lo que varía es las velocidades con las cuales rebotan, ¿de acuerdo? Estos rebotes que yo les estoy mencionando pueden darse en dos cosas. Que los dos cuerpos, al golpearse, vuelven a su posición inicial, ¿sí? Esta es una condición 1. ¿Sí? Una condición 2 puede ser de que estos cuerpos, ¿sí? Una vez que ellos impactan, uno termine por acá y el otro termine por allá, botado. ¿De acuerdo? Masa 1, una velocidad final 1, una masa 2 y una velocidad final 2. ¿De acuerdo? Y la otra condición es que estos cuerpos, una vez que chocan, permanecen en su lugar. ¿De acuerdo? Como si los dos cuerpos fueran de arena. De una vez han golpeado un saco de arena o han golpeado en la playa, en el Piraí alguna vez. Nadie ha jugado con arena, me van a decir. Vamos jóvenes, los quiero activos, participativos. Vamos a una semana de su examen, o menos ya. Bien. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Hay choques en condición 1, condición 2, condición 3. Estas condiciones en física se conocen como elástico, inelástico y plástico. ¿Por qué se llaman así? Un choque es elástico, ¿sí? Cuando su coeficiente de restitución es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha perdido energía,
que el lugar donde partió es el lugar donde volvió. ¿De acuerdo? Es un rebote perfecto, si quieren llamarlo. ¿Sí? Es completamente elástico. Pum, ¿de acuerdo? Quiere decir de que no ha perdido energía. Su energía inicial es igual a su energía final. Cuando es un choque inelástico, perdón, la energía no se conserva. Y esa energía, o la energía que se pierde, ¿sí? Se traduce en, pues, esa energía se libera en forma de calor, si quieren verlo. ¿Sí? Algo de calor pierde. Como pierde ese algo de calor, pierde energía. ¿De acuerdo? Como energía inicial es igual a energía final, el coeficiente de restitución elástico es 1. Acá, vamos con rojo, la energía inicial era igual a la energía final más el calor, o más un calor, ¿de acuerdo? Y acá, el coeficiente de restitución elástico es mayor a 0 y menor a 1. Cuando hablo de choques plásticos, al igual que un choque inelástico, su energía inicial es igual a su energía final más un calor liberado, ¿sí? Pero en la condición, presión inaloy, que que el coeficiente de restitución plástico es 0. Bien, esas son las dos condiciones. Entonces, elástico es igual a 1. Inelástico, mayor a 0 y menor a 1. Plásticos, 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde sale E?
para todos los casos, ¿recuerdan que les había dicho acá de las velocidades? Sí. Ahora las vamos a relacionar. El coeficiente de restitución es igual a la velocidad final del 2 menos la velocidad final del 1 dividido entre la velocidad inicial del 2 menos la velocidad inicial del 1. Perdón. 1 menos velocidad inicial del 2. ¿De acuerdo? Esta es la condición antes del choque y después del choque. ¿O cómo es? Después del choque y antes del choque, ¿no? Esa es la condición. Cuando hablo de velocidades, cuando hablo de alturas, por ejemplo, ¿cuál es el mejor ejemplo que les puedo dar? El siguiente. Esta es una pregunta de examen. Y se deja caer una pelota desde una altura h de 20 metros sobre el suelo. Y rebota hasta una altura h de 12 metros. ¿Cuál es el coeficiente de restitución? ¿Qué tipo de movimiento es este, jóvenes? Inelásticos. No, ese es el choque. Pero no está mal tu deducción. Claramente se nota. A ver, ¿por qué no es elástico?
No vuelve a la misma, a la misma altura. Correcto, no vuelve a la misma altura. Ahora, ¿por qué no es plástico? Porque rebota. Si este cuerpo o esta pelota, ¿sí? Yo la alargara desde 20 metros de altura y al impactar con el suelo rebota 0 metros, sé que es un choque plástico, ¿cierto? Si yo lanzara la pelota desde 20 metros y la pelota rebotara perfectamente, sin fricción, sin rozamiento, sin resistencia del aire, perfectamente, y alcanzara nuevamente los 20 metros, es un choque elástico, ¿de acuerdo? No perdió calor, no perdió energía en ninguna parte, ¿de acuerdo? Pero la pelota cae de 20 metros y rebota 12 metros, ahí ya me está diciendo de que algo de esa energía se perdió, ¿cierto? Por ejemplo, si esta pelota cae acá y cae los 20 metros y rebotara igual los 20 metros, esto es elástico. Pero en la realidad nosotros sabemos, o no en la realidad, claro, en la vida real, esto va a ir y va a alcanzar, qué sé yo, 19 metros. Después va a volver a caer y va a rebotar y va a ser 15 metros. Y así va a hacerse más chiquito y más chiquito y más chiquito hasta que alcance 0 metros. ¿No es cierto? Pum, 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 pum. Listo, se movió. ¿Por qué? Por la fuerza de fricción, por la superficie de contacto, por la resistencia del aire, por N motivo, estos golpes de restitución van a ser inelásticos, ¿sí? Van a perder algo de esa energía. Por eso es que la altura, en cada rebote, tienen menor altura, hasta que desaparece, hasta que esa energía se disipa, se transforma en todo caso. ¿En qué se transforma? En calor. Claro. El coeficiente de restitución cada vez va a ser menor. Eso es lo que les está diciendo acá. Acá va a tener un coeficiente, llamémoslo E1, que siempre va a ser mayor que E2, este siempre va a ser mayor que E3, ¿no? Hasta que E sea 0. Va a ser más chico, más chico, más chico y más chico. Pero volvamos al ejercicio. Este movimiento que hace la pelota es un movimiento de caída libre.
¿No se acuerdan? Este es un movimiento de caída libre, jóvenes. Y yo tengo entonces una velocidad inicial, tengo una velocidad final, ¿no es cierto? El que tengo la altura, velocidad inicial de 0 metros segundo, la velocidad final no la conozco, sé que la gravedad es 1 metros por segundo cuadrado y que la altura son 20 metros, ¿cierto? Para conocer la velocidad final en esta etapa, ¿cómo la calculo? ¿Cómo calculo esta velocidad final de acá? El dato que tengo acá, o el dato que no tengo, es el tiempo, ¿cierto? ¿Qué ecuación desprecia el tiempo en caída libre? Jóvenes, están una semana de su examen. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Velocidad inicial 0, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura. Velocidad final, ¿cuánto es esto? 2 por 10 por 20 metros. ¿Cuánto es esto? 400. ¿Sí o no? Sí. Ok. O sea, Pero la tengo... segunda palabra más, o sea, sería segundo, ¿no? Así sí, Por perdón. ejemplo. Bien, ahí. Gracias. Ahora, necesito el segundo movimiento. Vamos a hacerlo con rojo. El segundo movimiento es cuando la pelota rebota y gana una altura de 12 metros, ¿no? Ahora aquí, fíjense, ¿cuál va a ser mi velocidad inicial? 20 metros por segundo. Bien, Ahora, la velocidad inicial es 20 metros por segundo. ¿Por qué son 20 metros por segundo? Porque la velocidad final, la velocidad con la que este cuerpo impacta en el suelo es la misma velocidad con la cual rebota, ¿no es cierto? La velocidad con la que cae o la velocidad de impacto en el suelo va a ser la misma velocidad de rebote, ¿sí?
En este caso, él va a terminar, ¿sí?, con una velocidad de 20 metros por segundo y con la misma velocidad va a rebotar, ¿no es cierto? Va a rebotar y va a alcanzar 12 metros, ¿sí? Ahora, ¿qué velocidad va a tener acá? Gravedad es igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Qué otro dato tengo acá? Tengo la altura, 12 metros, ¿cierto? Velocidad final cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial cuadrado. En este caso va a ser menos 2 veces gravedad por altura. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que en este caso va a ser 20 metros por segundo, cuadrado menos 2 veces 10 por 12 metros. ¿Cierto? Esto es metro cuadrado, segundo cuadrado. 400 menos 2 por 10 son 20. Ah, no, perdón. Estamos mal, joven. Yo ya sé que acá su velocidad final es cero, ¿cierto? Esta velocidad inicial es la que debo encontrar. Tengo entonces que velocidad final al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por altura, porque el movimiento va ascendente, ¿no es cierto? Esta es la que no conozco, o perdón, esta es la que es cero. Tengo la velocidad inicial, va a ser igual, esto que está con menos lo paso con más. Raíz de 2 veces gravedad por altura. La velocidad inicial con la que está rebotando es igual a 2 por 10 por 12.
velocidad inicial doce por 2 son 24, por 10, 240. Raíz de 240. E va a ser igual a raíz de 240 menos cero, que es la velocidad final, dividido la velocidad final en el inicial menos cero. ¿Entiende? Coeficiente de restitución va a ser igual a raíz de 240 sobre 20. Nos vamos a ayudar con la calculadora. Cero punto siete. ¿Quieren un método 100 veces más pequeño o más corto? El coeficiente de restitución también está asociado a las alturas. H final sobre H inicial. Coeficiente de restitución de 12 dividido 20 raíz mitad de 12, 6, mitad de 20, 10, mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5, raíz cuadrada de 3 quintos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3 quintos? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3 quintos? 0,77.
Esto es analizando a través de cinemática, ¿de acuerdo? Y este rebote fuera exactamente de 20 metros, aquí sí es válido velocidad final, o perdón, la velocidad inicial del rebote va a ser igual a la velocidad final. ¿Sí? Un choque totalmente elástico, ¿de acuerdo? Inelástico, ¿sí? Porque no está rebotando a la misma altura, ¿de acuerdo? Sí, Ok. Hay bastantes preguntas de estos jóvenes, sobre todo de esta parte. Este, para mí, lo más importante que van a ver. Los conceptos. ¿Cuándo es un choque elástico? ¿Cuándo se considera elástico? ¿Cuándo es un choque inelástico? ¿Sí? ¿A qué se llama un choque plástico? ¿De acuerdo? Esto acá, clave. Ejercicio solo he visto uno de esos, pero teoría he visto bastante. Yo no tengo más ejercicios. Bien. Preguntas hasta acá de dinámica. Bien. Mientras abro la otra unidad, ¿creen que están en condiciones ya de resolver esas dos teorías? cero coma cinco el primero. 0.5. Menos 53 igual a 0. El segundo es igual a 1. Sí, sabe. 0. 53 igual a 0, dicen.
¿Seguro? No es igual a 1. Plástico, choque plástico igual a 0. Elástico es exactamente 1. Lo acabamos de repetir 100 veces hoy. ¿Ven que no se acuerdan? Acabamos de repasar la teoría. Acabamos de realizar el ejercicio joven. Pajarean. Choque elástico. Choque perfecto. No pierde energía. No se disipa el calor. Eso es un choque elástico. Un choque inelástico se pierde. Algo de calor se pierde. No todo, pero algo de ese calor. Perdón, algo de esa energía se transforma en calor. Un choque plástico, cuando toda la energía se disipa y pierde ese calor, o esa energía se pierde. Los objetos no rebotan. El choque es, claro, el choque sin restitución, ¿no? Ok, listo, ahí murió. Como darle un puñetazo a la arena. Bien, vamos a entrar a la última unidad, mecánica de fluido. Y como siempre yo la unidad la tengo resaltada con los conceptos que deben manejar, por lo menos que yo considero que son más importantes cuando les toque repasar, ¿de acuerdo? Pero si tienen tiempo, leen toda la unidad, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a la última unidad, se llama mecánica de fluidos. Aquí vamos a ver, además de la definición, ¿sí? ¿Qué son los fluidos? Dentro de los fluidos, cómo se clasifican los líquidos, ¿de acuerdo? Vamos a definir qué es la presión, qué es la densidad, qué es el peso específico, ¿de acuerdo? ¿Qué unidades tiene? ¿Qué es hidrostática? El principio de Pascal, ¿qué es la presión hidráulica? La presión hidrostática, ¿qué son líquidos inmiscibles?
y después vemos teoría, ejercicio. Bien. En mecánica de fluido, o la mecánica de fluido, es una parte de la física que estudia los movimientos de los fluidos, que son fluidos. Los fluidos son sustancias que se deforman constantemente al ser sometidas a diferentes fuerzas. El término fluido engloba líquidos y gases. ¿De acuerdo? Entonces, el agua es un fluido, el aire es un fluido, el gas es un fluido, ¿por qué son fluidos? Porque se deforman cuando yo los someto a cualquier fuerza. ¿De acuerdo? Estoy hablando de deformación, no estoy hablando de compresión. Esperen, ¿de acuerdo? Ahora, dice, los líquidos tienen una resistencia grande a la compresión, por lo tanto son incompresibles. En cambio, los gases son de fácil compresión o son llamados compresibles. ¿De acuerdo? El agua no se puede comprimir. No existe tal cosa como agua comprimida. ¿De acuerdo? Los gases sí se pueden comprimir. Requieren el trabajo de de alguna máquina para lograr esta compresión. Pero se puede. Los líquidos ocupan, dice, una forma y un volumen del recipiente que los contiene. Los gases no tienen forma. Y está claro, ¿no? O sea, el agua se considera amorfo. No tiene forma definida. Si yo lo pongo en un vaso, adquiere la forma del vaso. Si lo pongo en una botella, adquiere la forma de la botella. No tiene forma definida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos recapitulando. Los líquidos son incompresibles y no tienen forma. Los gases son compresibles y no tienen ni forma ni volumen. Ahora, los líquidos, dice clasificación de los líquidos. Los líquidos se clasifican, ¿sí?, en estáticos y en dinámicos. Fluidos estáticos, se los va a estudiar a todos los fluidos que estén en equilibrio y se dividen en hidroestática o neumostática. Hidrostática o hidroestática, ¿sí? Vamos a analizar los líquidos y en neumostática los gases. En líquidos en movimiento o fluidos en movimiento tenemos la hidrodinámica para hablar de líquidos y la neumodinámica para hablar de los gases.
acuerdo? Ahora vamos a pasar a definir lo que es presión. Así que presión es una fuerza aplicada sobre una superficie. Entonces podemos definir que la presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre una determinada área. ¿De acuerdo? Presión, fuerza sobre área. Nosotros conocíamos que la presión trabajábamos en Newton y el área en metros cuadrados, ¿no es cierto? Ahora, Newton sobre metro cuadrado, esto yo lo voy a llamar Pascal. Un Pascal es igual a un Newton por metro cuadrado y un bar es igual a 1 por 10 a la 5 Pascal. ¿De acuerdo? Esas son sus unidades. Y en el sistema inglés lo llamo PSI, Pound Square Inch, libras sobre pulgada cuadrada, ¿de acuerdo? Pound Square Inch, PSI. Bien, ya que hablo de líquido, ya que hablo de fluido, vamos a ver lo que es densidad, una propiedad de los líquidos. Todos los líquidos tienen densidad. El aire tiene densidad, el agua tiene densidad, ¿de acuerdo? Los fluidos tienen densidad. Todos los fluidos tienen densidad. Mayor, menor, ¿de acuerdo? ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación entre la masa y el volumen del cuerpo, ¿de acuerdo? La densidad más conocida, la del agua, densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo cc o gramo por cada centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Esa es la densidad del agua. Acá hay una definición de densidad relativa. Densidad relativa
En realidad es una densidad adimensional, ¿sí? Y se caracteriza por hacer, ¿cómo les explico? En caso de líquido, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo tengo una densidad relativa en relación al agua, ¿de acuerdo? Relativa hace relación al agua. Por ejemplo, yo puedo conocer, ¿sí? La densidad de otro fluido distinto del agua. Por ejemplo, la densidad, eh, ¿de qué podemos llamar? La densidad del mercurio, por ejemplo, dividido entre la densidad del agua. Esto me va a dar una densidad relativa. La densidad relativa del mercurio, ¿de acuerdo? Implícitamente hace referencia al agua, que es su patrón de medición. Ahora, la densidad relativa como tal es adimensional. Quien le va a dar unidades es el agua. En el caso de los gases, también hay una densidad relativa, pero en el caso de los gases, la densidad patrón es el aire. Siempre va a ser el aire. En el caso de los líquidos, siempre voy a hacer referencia al agua. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la densidad del helio divide entre la densidad del aire, me va a dar una densidad relativa adimensional, pero siempre hace referencia al aire. En líquido, relativa al agua. Cuando hablo de peso específico, ¿sí? O PE, se define como el cociente del peso entre el volumen. Peso sobre volumen. Acá tengo la relación, densidad es igual a masa sobre volumen, despejando volumen es igual a la masa dividido entre la densidad, ¿de acuerdo? Y volumen era igual a masa sobre densidad dividido, o perdón, eso va a ser igual a la masa o al peso, masa por gravedad, sobre el peso específico. El peso específico era igual al peso sobre volumen, volumen igual al peso sobre el peso específico. Peso específico, gravedad por densidad. Y tengo ejemplos de algunas densidades, ¿de acuerdo? Y esto está en relación al peso, ¿sí? Fíjense acá el elemento con mayor densidad es el oro, ¿sí?
El oro pesa 19,3 gramos por cada centímetro cúbico. El elemento más liviano o con menor densidad, ¿sí? El helio, pesa 0,92 gramos por cada centímetro cúbico. Acá tengo el aceite que tiene una densidad entre 0,75 y 0,8 gramos por cada centímetro cúbico. ¿De acuerdo? El alcohol, todos los alcoholes y todos los hidrocarburos, fíjense acá, benceno, ¿sí? Está entre el orden de 0,9. Los aceites, ¿sí? O las grasas y aceites también tienen una densidad menor. Fíjense, vamos a seguir definiendo todas estas teorías, jóvenes. Importante que ustedes recuerden, estudien. Y hay harto de esta teoría en el banco de preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Hay hartas preguntas o sea, potenciales preguntas que les va a llegar en su examen. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es la hidrostática? La hidrostática es la parte de la mecánica de los fluidos que estudia todos los cuerpos o los líquidos en reposo. Hidros y estática. ¿De acuerdo? Dentro de esos líquidos hidrostáticos tenemos a la atmósfera. La atmósfera no es nada más que una masa gaseosa, el aire, que rodea la Tierra y tiene una variación de altura entre 300 y 600 metros, perdón, kilómetros, ¿sí? De radio en la Tierra. Y por si acaso, el aire es un 78% nitrógeno y un 20% oxígeno. Más o menos. Entonces, esta masa gaseosa, ¿sí? Rodea la Tierra. Es una masa de aire que rodea la Tierra. Esa masa de aire, ¿sí? Esa masa de aire ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra. Esa presión sobre la superficie de la Tierra yo la llamo presión atmosférica. ¿De acuerdo? Esa presión atmosférica tiene un valor. Es de 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué 760 milímetros de mercurio? Bien. Esta es una prueba. Esta es una prueba que se hizo, ¿sí? Es una prueba que se hizo a nivel del mar,
o la altura del nivel del mar, ¿sí? Y mide la cantidad de presión que ejerce el aire sobre una superficie. Esa prueba o ese método se lo hace a través de el mercurio, ¿sí? Y ese mercurio se realiza un vaso comunicante, un tubo comunicante sobre una varilla graduada. Esa varilla graduada indica que el mercurio, ¿sí? Se eleva 760 milímetros, ¿sí? 760 milímetros, ¿sí? En el tubo, y eso considera la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Bien, esa presión atmosférica, esa presión atmosférica varía según el punto en la superficie en la cual yo esté considerando. Por ejemplo, ¿cuál es la ¿por qué dicen o por qué creen que todos se quejan, oh, que la altura, que en La Paz no hay aire, dicen, ¿no es cierto? Porque la presión es menor y eso hace que los gases sean más fáciles de ser expulsados. Pero ahí sí lo confunden como que la presión es más alta ya. Pero eso está mal dicho. Ya no estás lejos, no estás lejos, no te preocupes. Básicamente es esto. Y este es el nivel del mar. Esto es Santa Cruz, esto es Cochabamba y esto es El Paz. ¿Alguien sabe cuál es la altura de Santa Cruz? ¿Alguien sabe cuál es la altura de Santa Cruz? Nadie sabe a qué altura estamos, jóvenes. 'Santa Cruz', más o menos, según lo que recuerdo, tiene una altura de 325 metros sobre el nivel del mar. Así se lo escribe. Quiere decir que si nosotros tuviéramos, nosotros estamos a 325 sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué altura tiene Cochabamba? 2.500 metros sobre el nivel del mar, más o menos.
Y La Paz está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Aire. No, perdón, así. Ah, ya. Atmósfera. P1, P2 y P3. ¿Dónde va a ser mayor la presión, joven? Uy. Bueno, revísenlo. Mañana me avisan. Mañana me avisan en qué parte de estos tres departamentos hay la mayor presión atmosférica. ¿Sí? ¿Cuál es la menor? Y por deducción, vamos a saber dónde está Cochabamba. Y jóvenes, se cuidan, sigan estudiando. Nos vemos mañana. Cuídense, jóvenes.